Hola, ¿qué tal? El objetivo de esta práctica es ver cómo se hace el cartograma, que es un método de representación cartográfica que ya vimos que lo que hace es deformar la forma geométrica de las entidades que estemos utilizando. En este caso son estados, y lo que va a hacer es modificar la geometría en función del valor, del tamaño que tiene la variable, ¿no? Entonces, para poder hacer cartogramas necesitaremos una variable cuantitativa, o sea, numérica. En este caso es tengo un shape con población total, discapacidad. Entonces, lo que hice fue descargar el censo del 2020, pues para explorar estos datos que están recientemente publicados. Y aquí en la tabla en esta tabla de discapacidad, que refiere a discapacidad, me fui aquí donde están los datos por estado, y aquí tengo por entidad federativa, por sexo. En este caso yo elegí total. Luego tengo grupos quinquenales de edad. En este caso también elegí todos los grupos. Acuérdense que este es un ejemplo, ¿no?, de cómo utilizar la herramienta, pero ustedes en su caso, para fines de la práctica, tendrán que descargar otros datos y van a incluso documentar cómo fue que siguieron el armado de su mapa, ¿no? Entonces, bueno, les cuento lo que yo hice. Mi objetivo es representar con un cartograma la variable numérica de población con discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental. Y entonces aquí tengo, por ejemplo, el dato de la población total. Entonces, de todo el país, hay 20 millones, casi 21 millones, respecto al total de 126 millones que tiene alguna discapacidad o limitación o con algún problema o condición mental, ¿no? Entonces quiero ver cómo se distribuyen por estado estos casi 21 millones de población. Entonces lo que hice fue hacer un shape, ¿no? Ya que lo tengo aquí, ¿no? Entonces y en realidad es el mismo, ¿no? Solo le cambié el nombre aquí. Pero bueno, voy a abrir la tabla de atributos para que vean las variables que tiene contenidas. Entonces aquí lo que importa es que tengo la población total, y la población con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, aquí tengo el Estado de México, que tiene casi 17 millones de habitantes y tiene casi 3 millones de personas con alguna discapacidad, ¿no? Es el estado que tiene más población. Entonces, yo aquí tengo mi mapa de población total. Puede ser dos, o sea, solo como de manera demostrativa de cómo se hace el procedimiento, pero en realidad, pues, ustedes lo van a hacer con solo una variable. Y acuérdense que el objetivo de estas prácticas es que conozcan diferentes métodos de representación cartográfica. En particular, pues vimos que carece, al final la representación que obtenemos carece de escala y de geometría, ¿no? O sea, ya no se puede considerar la representación fiel de la geometría de lo que estamos representando. Entonces, bueno, lo primero es considerar que tengo una variable cuantitativa numérica, y lo siguiente será instalar un complemento. O sea, bueno, aquí ya lo había buscado porque primero lo instalé y lo desinstalé para enseñarles cómo se descarga. Entonces, bueno, acuérdense desde complementos, administrar e instalar complementos. En la parte de no instalado voy a buscar cartograma, que dice cartogram 3, y dice que funciona con layers de tipo poligonal. Entonces le voy a decir instalar complemento. Y aquí dice que el complemento se instaló correctamente. Le voy a dar cerrar y lo voy a encontrar aquí en el menú vectorial, cartograma, y le voy a decir preparar cartograma. Y aquí me dice que mi capa de entrada pues va a ser, en este caso, bueno, ya les dije que es la misma, ¿no? Es la población total y la discapacidad. Pero en este caso voy a utilizar la del shape que tengo de población con discapacidad, y voy a mostrar la variable de población con discapacidad.
y le voy a decir aceptar. Eso se va a tardar un poquito, porque además lo hace por iteraciones y lo va a hacer 10 iteraciones. Es la primera de 10. Una iteración es las iteraciones son el número de veces que lo va, digamos, como a verificar. Entonces aquí se va a tardar un poquito. En realidad el procedimiento es muy sencillo. Lo que se van a tardar más es siempre, ¿no?, en preparar los datos. Y al final, en la edición, ¿no?, porque ahí ya saben que ustedes pueden ponerle pues, como más elementos y se pueden tardar un poco más, o lo pueden hacer muy sencillo y pues va a ser más rápido. Entonces, ¿qué podemos representar con un cartograma? En realidad, cualquier variable que sea numérica, ¿no? El número de especies que hay de algún número de especies de algo determinado por estado, por municipio, ¿no? Pero bueno, si aquí se está tardando por estado, pues imagínense si lo hicieran por municipio, pues todo el país se va a tardar muchísimo, ¿no? Porque pues son 2400 y tantos municipios. Entonces no les recomiendo que hagan un cartograma a nivel municipal, a nivel nacional, ¿no? Entonces puede ser que lo hagan a nivel municipal, sí, pero de un estado, nada más, del estado de, no sé, de Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Eso sí sería manejable, pero de todo el país, pues además ni se va a ver. Entonces yo no les recomendaría que lo hicieran, les recomendaría que lo hicieran así algo a nivel nacional o a nivel municipal, sí, pero solamente de un estado. Pueden hacerlo de homicidios, de pues cualquier variable numérica, ¿no?, cuantitativa.
listo ya. Ay, bueno, pues aquí tengo el shape que tuvo como, bueno, la deformación que hizo. Bueno, además está en formato shape. Todavía no está fijo, acuérdense que esta representación quiere decir que todavía no está fijo. Yo para fijarlo tendría que exportarlo, guardar objetos como, ya lo guardo con un nombre en una ruta que yo sepa y ya lo podría editar. Entonces, para que vean cómo se deformó, en este caso este es el Estado de México, esta es la Ciudad de México, que es el que tiene más población con alguna discapacidad. Bueno, este es el original, ¿no? El Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco tienen también, están en el siguiente intervalo de clase. Bueno, de hecho en el primero, en el verde más intenso está Estado de México, después está Jalisco y Veracruz, y entonces si yo apago y prendo el de la deformación, pues voy a ver aquí primero el Estado de México y luego en el siguiente rango Veracruz y Jalisco. Entonces, por ejemplo, de los que tienen menos población, pues sería Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Colima. Entonces voy a apagar y voy a apagar y pues son este rango, ¿no? Los que están más claros, que aquí van a tener un grado de formación menor. Si yo quisiera consultar qué estado es alguno de estos que no sepa, pues ya por la deformación ya no es tan evidente cuál es cuál, ¿no? Entonces acuérdense que tenemos siempre esta herramienta de identificar. Entonces sabemos que es Nuevo León, este es Aguascalientes, Durango, o sea, sí podríamos, Zacatecas, debe ser Nayarit, ahí. Debe ser Nayarit, ¿no? Entonces, lo que sigue es pues ya la edición, ¿no? Entonces, voy a insertar el mapa. Acuérdense desde aquí añadir mapa. Y los dos elementos que no va, bueno, podría insertarlo en toda la hoja. A este mapa no le voy a poner, bueno, voy a insertar el título y voy a insertar la fuente, el autor, pero este mapa no lleva dos cosas, no lleva grid, pues porque ya, o sea, no tiene sentido poner las coordenadas cuando esto está deformado, y no tiene sentido poner una escala gráfica porque también esto ya está deformado. Entonces los elementos que lleva este mapa son el título, el norte, la simbología, la fuente y el autor. Los demás pues, ni tampoco va a llevar un mapa de localización, ni va a llevar un base map, ¿no? O sea, va a ser una cosa así nada más. Entonces, bueno, quería hacer también el de población total. No voy a hacer el de población total para que entonces es lo mismo, ¿no? Preparar cartograma, pero ahora voy a querer población total y voy a querer la variable de población total. Te voy a decir que solo quiero 2 iteraciones para que lo hagas súper rápido. No me acordaba que eso de las iteraciones toma más tiempo, entonces le puse 2 para que fuera muy rápido. Entonces igual pues se va a deformar más, que se va a hacer más grande, es el Estado de México, después Veracruz y Jalisco, después Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Puebla y claro, Ciudad de México, ¿no? En el que están en el siguiente rango. Bueno, yo aquí lo voy a hacer 2 veces para fines demostrativos, pero para fines de la práctica solamente lo van a hacer una vez con una variable pues y lo van a editar. Acuérdense de documentar el procedimiento que siguieron. Bueno, en este caso que yo lo hice con datos del censo 2020, depuré la tabla, que vayan poniendo sus capturas de pantalla.
Listo. Pues como le puse menos iteraciones, se dieron cuenta que lo hizo menos, pues menos distorsionado, ¿no? Entonces, pues ahí la invitación va a ser para que ustedes cuando lo hagan vean qué pasa si ponen más iteraciones. Y bueno, aquí pues no se deformó tanto, pero sí Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Veracruz. Creo que este que hicimos primero se ve más, ¿no? O sea, es como, acuérdense que este método de representación sirve para eso, para enfatizar, como para dramatizar la representación de la variable. Entonces, pues aunque les tome más tiempo, les recomiendo que sí hagan unas 10 iteraciones y bueno, la edición. Y ya poco resumiendo, entonces necesitamos una variable cuantitativa, necesitamos descargar el complemento de Cartogram 3, nos va a aparecer aquí en el menú vectorial cartograma, preparar cartograma, y habrá que seleccionar la variable que queremos representar. Y bueno, la edición dijimos que no lleva ni grid ni escala gráfica. Todos los demás elementos, pues ni basemap, ¿no? Tampoco lleva basemap ni mapa de localización, y tendré que llevar el título, la simbología, la fuente y el autor. Y me parece que ya es todo de este video.